forzaron a renunciar. No sabían lo que vendría. Empecé a grabar la conversación sin saber que, meses después, ese archivo iba a destruir varias carreras, incluida la mía. No lo hice por venganza. Al menos eso me repetía mientras cerraba la puerta de la sala de juntas y veía a recursos humanos sentarse frente a mí con esas sonrisas entrenadas. Lo hice porque algo no cuadraba. Porque cuando una empresa te dice esto es por tu bien, casi siempre significa que alguien más ya decidió por ti. Durante los siguientes 30 minutos me explicaron, con un lenguaje tan pulido que daba rabia, que mi actitud estaba afectando al equipo. Que no era un despido. Que podía irme de manera voluntaria y así evitar complicaciones. Que firmar la renuncia era lo mejor para todos. Para todos menos para mí. En ese momento yo llevaba 6 años en la empresa. Nunca una sanción, nunca una advertencia formal. De hecho, 2 meses antes me habían felicitado públicamente por liderar un proyecto que ahorró miles de dólares. Pero ahora, de repente, era un problema cultural. Ahí entendí que esto no era una conversación. Era una ejecución elegante. Mientras hablaban, pensé en Laura, mi esposa, sentada en casa revisando cuentas porque el tratamiento de su padre no lo cubría el seguro. Pensé en mi hijo, que acababa de empezar el colegio y todavía creía que su papá arreglaba computadoras importantes. Pensé en lo fácil que sería firmar, sonreír, irme sin hacer ruido. Y pensé en algo más. 2 semanas antes, por accidente, había visto un correo que no era para mí. No debería haberlo abierto. Pero el asunto decía Confidencial Reestructuración Q3, y mi nombre aparecía en el primer párrafo. No como destinatario. Como daño colateral. Decía, textualmente, que mi puesto debía desaparecer porque yo sabía demasiado sobre ciertas prácticas internas que, de salir a la luz, podían generar riesgos legales. Nunca mencionaron qué prácticas. No hizo falta. Volviendo a la sala, la chica de recursos humanos deslizó el papel hacia mí. Un bolígrafo encima. Todo perfectamente coreografiado. No es personal, dijo. Son decisiones estratégicas. Ahí fue cuando supe que, pasara lo que pasara, esto no iba a terminar con una firma. Dije que necesitaba tiempo. Me respondieron que no. Que la oferta era ahora o nunca. Que si no firmaba, iniciarían un proceso disciplinario que podría afectar mi futuro profesional. Amenaza suave. Sonrisa intacta. Firmé. No porque creyera una palabra. Firmé porque necesitaba salir de ahí sin que sospecharan que ya había empezado a protegerme. Cuando llegué a casa, Laura notó algo raro de inmediato. No lloré. No grité. Dejé las llaves, me senté y me quedé mirando la pared como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. ¿Te pasó algo en el trabajo?, preguntó. Le dije la versión corta. Recortes. Reestructuración. Nada que hacer. Ella asintió, pero no me creyó del todo. Nunca lo hacía cuando yo intentaba ser fuerte. Esa noche casi no dormí. No por el dinero. Por el miedo. Porque si habían querido sacarme tan rápido, tan limpio, era porque había algo que no querían que yo recordara, o que conectara. A la mañana siguiente, mi exjefe me llamó. No para ver cómo estaba. Para pedirme discreción. Dijo que hablar mal de la empresa podía traerme problemas. Que pensara en mi familia. Eso fue un error. Porque justo ahí entendí que no estaban tranquilos. Durante años yo había sido el tipo que no se metía en problemas. El que hacía su trabajo y se iba a casa. Pero también había sido el tipo al que le pedían favores técnicos, accesos temporales, revisiones rápidas fuera de protocolo. Siempre con prisa. Siempre sin correos oficiales. Esa tarde encendí mi viejo portátil. El que no era de la empresa. Empecé a revisar copias de seguridad, notas sueltas, capturas que había guardado por si acaso. Cosas que, en su momento, no parecían gran cosa. Juntas, empezaban a contar una historia. Mientras tanto, una subtrama que yo creía completamente separada empezó a presionar. Mi padre me llamó para decirme que había visto mi nombre en LinkedIn, marcado como abierto a oportunidades. Alguien lo había cambiado. No fui yo. Y esa misma noche, Laura recibió un mensaje anónimo en Facebook. Dile a tu esposo que deje las cosas como están. Hay gente que pierde mucho más que un empleo. Ahí dejé de fingir que esto era solo un despido injusto. Alguien estaba mirando. Alguien sabía que yo sabía. Y lo peor de todo, todavía no tenía claro si yo era el problema o la solución que estaban intentando borrar. Apagué el teléfono después de leer ese mensaje por tercera vez.
No porque no supiera qué decirle a Laura, sino porque no quería que nadie supiera qué estaba pensando. Esa noche no le mostré el mensaje. Error número 1. Me dije que era para protegerla, pero en realidad era miedo. Miedo a decirlo en voz alta y volverlo real. Me limité a decirle que alguien del trabajo estaba molesto y que no era nada serio. Ella me miró en silencio, con esa expresión que mezcla confianza y sospecha, y no insistió. Error número 2. A la mañana siguiente, cuando desperté, tenía 4 correos nuevos de la empresa. No amenazas directas. Algo peor. Correos impersonales, legales, quirúrgicos. Uno confirmando la aceptación de mi renuncia. Otro recordándome el acuerdo de confidencialidad. Otro solicitando la devolución inmediata de cualquier material propiedad intelectual. El último, el más breve, decía: esperamos que este proceso concluya de forma cordial. Cordial. Esa palabra me dio náuseas. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, pero también necesitaba pensar sin pantallas, sin ruido. Fue ahí cuando empecé a conectar cosas que antes había archivado como molestias aisladas. Mi jefe pidiéndome que revisara rápido unos accesos a servidores que no figuraban en ningún ticket. El director financiero pidiendo informes que nunca se enviaban por correo, solo impresos. Un proveedor externo al que le abrimos puertas internas sin contrato formal. Siempre urgencias. Siempre discreción. Y siempre yo. No porque fuera especial, sino porque era confiable. O eso creían. Cuando volví a casa, encontré a Laura sentada frente a su portátil, con la mandíbula tensa. No me preguntó cómo estaba. Me giró la pantalla. Era un correo. Desde una cuenta genérica. Sin firma. Tu esposo no entiende cuándo retirarse. No todos los problemas se resuelven con valentía. ¿Esto tiene que ver con tu trabajo?, me preguntó. No respondí de inmediato. Y en ese silencio confirmé algo que me aterraba: ya no podía manejar esto solo. Le conté lo del mensaje, lo de la renuncia forzada, lo del correo que había visto semanas atrás. No todo. Todavía no. Pero lo suficiente para que entendiera que no era paranoia. Laura no gritó. No lloró. Hizo algo peor, empezó a hacer preguntas precisas. Las mismas que yo había evitado. ¿Qué saben exactamente que tú sabes? ¿Por qué no te despidieron directamente? ¿Por qué avisarme a mí? Esa última me golpeó fuerte. No era una amenaza laboral. Era personal. Un recordatorio de que podían cruzar líneas. Ese mismo día recibí una llamada de Marcos, un excompañero que se había ido de la empresa un año antes. Nunca fuimos amigos cercanos, pero trabajamos juntos lo suficiente como para reconocer el tono de urgencia en su voz. Me enteré de lo tuyo, dijo. No debería llamarte, pero, ¿te hicieron firmar? Le dije que sí. Silencio. Luego suspiró. Entonces ya es tarde, dijo. Están limpiando. Marcos me contó que su salida había sido similar. Diferente excusa, mismo guión. Que después de irse, auditaron proyectos antiguos y culparon a errores individuales. Que 2 personas habían aceptado acuerdos privados para evitar demandas. Que nadie habló. No es que hicieras nada ilegal, me dijo. Es que estuviste cerca. Demasiado cerca. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó clavado. Si tienes algo guardado, decide rápido qué vas a hacer con eso. Porque ellos ya decidieron qué hacer contigo. Esa noche bajé al trastero. Abrí una caja que no tocaba desde hacía años. Ahí estaba el disco duro externo. Viejo. Lento. Inofensivo a simple vista. Copias de seguridad, logs, correos reenviados, capturas de pantallas hechas sin malicia, solo por costumbre. Lo conecté. Mientras los archivos cargaban, mi hijo apareció en la puerta. Me preguntó por qué estaba en casa en horario de trabajo. Le dije que papá iba a tomarse unos días. Sonrió. Se fue. Y ahí sentí el peso real de lo que estaba considerando. No era solo perder un trabajo. Era elegir entre callar y sobrevivir, o hablar y ver qué más caía conmigo. Empecé a revisar carpetas. Algunas cosas no significaban nada por sí solas. Otras, empezaban a dibujar un patrón inquietante. Movimientos de dinero mal justificados. Proyectos inflados. Auditorías internas manipuladas. Todo lo suficientemente ambiguo como para negarlo, pero demasiado consistente para ser casualidad. A medianoche, mientras tomaba notas, escuché un coche detenerse frente a casa. Miré por la ventana. Luces apagadas. Motor encendido. 5 minutos.
Luego se fue. Tal vez fue coincidencia. Tal vez no. Ahí cometí el error que cambió todo. Hice una copia completa del disco y la subí a la nube, usando una cuenta antigua que casi no usaba. Pensé que así estaría más seguro. No pensé que también estaba dejando un rastro. A la mañana siguiente, mi cuenta fue bloqueada. Y recibí un mensaje nuevo, esta vez directo, sin metáforas. Última advertencia. En ese momento entendí que esto ya no iba de mi renuncia. Iba de control. Y yo acababa de perderlo. No respondí al mensaje. Tampoco lo borré. Lo dejé ahí, como una prueba muda de que ya no estaba imaginando cosas. Esa mañana Laura no fue a trabajar. Dijo que estaba enferma, pero los dos sabíamos que no era eso. Desayunamos en silencio, escuchando a nuestro hijo hablar de algo trivial, como si la normalidad todavía fuera una opción. Cuando se fue al colegio, Laura cerró la puerta con llave y me miró como si estuviéramos a punto de tomar una decisión que no tenía vuelta atrás. «Necesitas un abogado», dijo. Ya. Yo asentí, pero había un problema que no le había dicho. Dos, en realidad. El primero, el acuerdo que firmé incluía una cláusula tan amplia que rozaba lo absurdo. Cualquier divulgación, directa o indirecta, incluso por negligencia, podía arruinarme financieramente. No solo a mí. A nosotros. El segundo, el abogado que la empresa recomendaba, era el mismo que había usado Marcos. Y Marcos había salido perdiendo. Decidí llamar a alguien fuera de ese círculo. Alguien de confianza. O eso creía. Julián era amigo mío desde la universidad. Trabajaba ahora en una consultora de compliance. Siempre fue el tipo correcto, el que creía en hacer las cosas bien. Le conté lo básico, sin detalles técnicos. Lo suficiente para saber si estaba exagerando. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. ¿Estás seguro de que quieres meterte en esto?, preguntó. Hay batallas que no se ganan. No estoy buscando ganar, le dije. Solo quiero saber si estoy en peligro. Suspiró. Me pidió que no enviara nada por correo. Que si hablábamos, fuera en persona. Quedamos esa misma tarde, en un café lejos de oficinas. Cuando colgué, Laura me preguntó quién era. Le dije la verdad. ¿Confías en él?, preguntó. Dudé medio segundo. Sí, respondí. Ese medio segundo fue suficiente. Antes de salir, revisé el disco otra vez. Fue ahí cuando noté algo nuevo. Archivos a los que yo no había accedido en años tenían marcas recientes. Metadatos actualizados. Alguien había intentado abrirlos. No podía ser desde mi computadora. No podía ser desde la nube. A menos que... Sentí un frío seco en el estómago. Cerré todo. Desconecté el disco. Me dije que estaba paranoico. Que el estrés hacía cosas raras. En el café, Julián llegó tarde. Demasiado formal para ser él. No pidió café. Fue directo. Escucha, dijo en voz baja. Lo que te hicieron no es ilegal. Es sucio, pero no ilegal. No te he contado que tengo, le respondí. No hace falta. Eso me heló. Se inclinó hacia mí. Hay empresas que funcionan así. Tú fuiste una pieza útil. Luego, un riesgo. Lo mejor que puedes hacer es desaparecer del radar. Firmar, callar, rehacer tu vida. ¿Y las amenazas?, pregunté. ¿Y mi familia? Julián apretó la mandíbula. Eso fue innecesario, dijo. Pero efectivo. Ahí entendí algo que no quería aceptar. ¿Hablaste con ellos?, pregunté. No respondió de inmediato. Miró alrededor. Bajó la voz aún más. Me pidieron una opinión profesional, dijo. Nada más. ¿Antes o después de que me llamarás por preocupación?, insistí. Silencio. No grité. No armé un escándalo. Pagué mi café y me levanté. Si vuelves a contactarme, le dije, será a través de un abogado. Uno que yo elija. Al salir, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Sabemos que hablaste con Julián. No compliques esto. Ahí se rompió algo dentro de mí. No miedo. Claridad. Volví a casa decidido a hacer una sola cosa, preparar un plan de salida. No denunciar. No filtrar. Solo proteger a mi familia y desaparecer del mapa corporativo. Pero al entrar, encontré a Laura pálida, con el portátil abierto. Alguien intentó acceder a nuestras cuentas, dijo. Bancos. Correos. Todo. Y entonces vi algo en la pantalla que no esperaba.
Un correo reenviado automáticamente desde mi antigua cuenta de nube. Con asunto, material completo, respaldo final. Fecha, la noche anterior. Hora, 2:17 de la mañana. Yo estaba dormido a esa hora. Alguien había entrado. Alguien había copiado todo. Y alguien lo había enviado, no a la empresa. El destinatario era una dirección que no reconocí. Solo tenía un nombre antes del arroba. El nombre de mi padre. No llamé a mi padre de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si el nombre pudiera cambiar si parpadeaba lo suficiente. Laura fue la primera en hablar. ¿Tu papá sabe algo de esto? Negué con la cabeza. O eso creía. Mi padre siempre fue reservado, de los que escuchan más de lo que hablan. Jubilado temprano. Demasiado temprano, ahora que lo pensaba. Nunca me contó mucho sobre sus últimos años de trabajo. Asesorías, decía. Nada importante. Ahí, por primera vez, algo encajó de una forma que no me gustó. Llamé. Contestó al segundo tono. Hijo, dijo. Estaba esperando tu llamada. Ese estaba me atravesó el pecho. ¿Por qué te llegó un correo con mis archivos? Pregunté sin rodeos. Suspiró largo. No sorprendido. Cansado. Porque alguien quería que yo los viera antes que tú hicieras algo impulsivo. Me senté. Laura se quedó de pie, inmóvil. ¿Quién? Pregunté. La empresa, respondió. O, mejor dicho, gente que trabaja para protegerla. Sentí rabia. Y algo peor. ¿Desde cuándo hablas con ellos? Silencio. Luego. Desde antes de que nacieras. No fue una metáfora. Mi padre me explicó, con una calma que me desesperaba, que durante años trabajó como consultor externo para empresas grandes. No técnico. No legal. Gestión de crisis, lo llamó. Cuando algo amenazaba con explotar, lo llamaban. No para arreglarlo. Para contenerlo. ¿Me usaron para llegar a ti? Pregunté. No, dijo. Te usaron porque eras útil. Yo solo, estaba en la lista de contactos cuando decidieron cerrar el círculo. Eso dolió más de lo que esperaba. Me dijo que habían detectado actividad anómala en la nube. Que rastrearon accesos. Que supieron que yo había hecho una copia completa. Que el correo a su dirección fue una forma de decir, sabemos exactamente lo que tienes y a quién acudirías. ¿Y qué esperan de ti? Pregunté. Que te convenzas de que nada bueno sale de esto, respondió. Y que me ayudes a convencerte. Laura no aguantó más. ¿Nos están amenazando? Dijo. Mi padre no lo negó. Están marcando límites, corrigió. Y créeme, hijo, todavía están siendo amables. Ahí vino el primer gran giro. El que partió mi historia en dos. Hay algo que no sabes, dijo. Parte de lo que tienes, no es tan grave como crees. Y otra parte, ya fue investigada hace años. ¿Cómo que ya fue investigada? Pregunté. Porque alguien denunció antes. Y no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque el sistema está diseñado para absorber golpes pequeños. El tuyo no sería pequeño. Pero tampoco sería definitivo. Me dijo que si seguía adelante, no solo me exponía yo. Que Laura perdería su trabajo. Que el historial médico de su padre podría complicarse. Que mi hijo crecería con un apellido asociado a problemas. No es una amenaza, repitió. Es un patrón. Yo lo he visto demasiadas veces. Colgué sin despedirme. Durante horas no hablé con nadie. Me encerré en el cuarto y pensé en todas las veces que mi padre me dijo que no todos los héroes terminan bien. Siempre creí que hablaba en abstracto. Esa noche recibí una visita. No golpearon. Tocaron suave. 2 hombres. Trajes simples. Sin agresividad. Dijeron que venían en son de paz. Que sabían que había hablado con mi padre. Que querían cerrar esto rápido. No queremos destruirte, dijo uno. Queremos ayudarte a pasar página. Me ofrecieron algo concreto, dinero suficiente para cubrir años de estabilidad. Un nuevo trabajo, en otra ciudad. Silencio mutuo. ¿Y los archivos? Preguntaron. Dije que no sabía dónde estaban. No era del todo mentira. Piénsalo bien, dijeron antes de irse. No todo el mundo recibe una salida. Cuando se fueron, Laura me miró con los ojos húmedos. ¿Qué vas a hacer? No supe responderle. Porque en medio de todo eso, mientras hablábamos, mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de un número cifrado. Si entregas todo, ellos ganan. Si hablas solo, te destruyen. Si haces lo que yo hice,
tal vez sobrevivas. Adjunto había un archivo pequeño. Y un nombre que no esperaba volver a ver. Marcos. Abrí el archivo de Marcos con las manos temblando. No por miedo a lo que pudiera haber dentro, sino por la certeza de que, una vez leído, ya no podría fingir ignorancia. Era un documento simple. Demasiado simple. Un PDF sin logos, sin firmas. Solo fechas, nombres y una línea de tiempo. Marcos no había desaparecido como yo creía. Había sido reubicado. Forzado a colaborar. Durante meses. El documento explicaba cómo, después de su renuncia, lo presionaron igual que a mí. Amenazas veladas, auditorías falsas, aislamiento profesional. Hasta que aceptó algo que nunca me había mencionado, convertirse en un colchón. El que absorbía culpas menores cuando algo salía mal. El nombre que aparecía en informes internos para proteger a otros más arriba. Yo fui el ejemplo, decía una nota al final. El tipo que arruinó su carrera por errores propios. Eso calmó a reguladores y accionistas. Y siguieron igual. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el plan. Marcos había entendido algo antes que yo, no podías atacar al sistema desde fuera. Tenías que usar su propio reflejo. Hacerlos creer que todo estaba bajo control, mientras dejabas que se expusieran solos. El archivo incluía instrucciones precisas. No técnicas. Psicológicas. Van a ofrecerte una salida limpia. Tómala. Van a pedir los archivos. Entrégales algunos. Nunca los más graves. Nunca los más obvios. Y luego, la frase que me hizo cerrar el portátil de golpe. Ellos no temen a la verdad. Temen al timín. Laura me encontró así, sentado en el suelo, la espalda contra la cama. Esto no termina bien, ¿verdad? Preguntó. No mentí. No termina limpio. Le conté lo de Marcos. Todo. El plan. La idea de simular rendición. De entregar piezas controladas. De dejar que la empresa creyera que había ganado, mientras se preparaba algo más grande. ¿Y qué quieres hacer tú? Preguntó. No Marcos. No tu padre. Tú. Esa fue la pregunta más difícil de todas. Porque ahí apareció la segunda subtrama, la que yo había estado evitando. Yo también tenía culpa. No legal. Moral. Había visto cosas raras durante años y elegí no profundizar. Elegí comodidad. Elegí estabilidad. Elegí mirar a otro lado. No era inocente. Solo no era el autor principal. Quiero que esto pare, dije. Para todos. Incluso si eso significa que yo no salga intacto. Laura cerró los ojos. Asintió una sola vez. Entonces hazlo bien, dijo. Y hazlo rápido. Al día siguiente llamé al número que me habían dejado los hombres del traje. Dije que aceptaba el trato. Que quería pasar página. Que estaba dispuesto a cooperar. La respuesta fue inmediata. Demasiado. Acordamos una reunión. Oficina neutral. Abogados presentes. Entrega parcial de material. Siguiendo el plan de Marcos, preparé un paquete de archivos cuidadosamente seleccionado. Irregularidades menores. Cosas suficientes para justificar mi miedo, pero no para destruir a nadie importante. Funcionó. Vi alivio en sus caras. Sonrisas reales esta vez. Me hablaron de fechas, de mudanzas, de nuevos comienzos. Me sentí sucio. Pero también invisible. Justo como necesitaba. Esa noche, mientras celebraban su victoria, hice la segunda parte. Usé algo que Marcos había dejado casi como una nota al margen, una lista de terceros silenciosos. Auditores, consultores, intermediarios. Gente que no aparecía en organigramas, pero sí en transferencias. Uno de esos nombres me hizo detenerme. Era el mismo apellido que el abogado que había usado Marcos. Y el mismo que aparecía, años atrás, en la tarjeta de presentación de mi padre. Ahí entendí el segundo gran giro que se estaba gestando. Esto no era solo una empresa tapando errores. Era una red. Y mi padre no era un mediador neutral. Era parte del mecanismo. Guardé el archivo final en un lugar que nadie esperaba. No la nube. No un disco. Algo más lento. Más humano. Y esperé. Porque si Marcos tenía razón, el sistema no caería por un ataque. Caería por confianza excesiva. La llamada no vino de un periodista. Ni de un regulador. Ni siquiera de la empresa. Vino de mi padre. ¿Qué hiciste?, preguntó sin rodeos. No le respondí de inmediato. Estaba en el coche, estacionado frente al colegio de mi hijo, esperando a que saliera.
Quería verlo antes de que todo cambiara, porque sabía que, a partir de ese momento, ya no habría marcha atrás. Lo necesario, dije. Colgó sin despedirse. 10 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Correos, mensajes, llamadas perdidas. No de números ocultos esta vez. Nombres reales, personas reales, gente nerviosa. El detonante fue simple, casi decepcionante. Un correo interno. Uno que no decía nada ilegal por sí solo. Nada explosivo. Solo una cadena larga, aburrida, llena de como acordamos, según lo hablado, no dejar registro formal. El tipo de correo que nadie revisa 2 veces, hasta que alguien externo lo hace. Ese correo llegó, al mismo tiempo, a 3 lugares distintos. Un regulador que llevaba años frustrado por denuncias incompletas. Un fondo de inversión que odiaba sorpresas. Y un periodista financiero conocido por no soltar huesos pequeños. No fue una filtración masiva. Fue una grieta bien colocada. La reacción fue inmediata. No pública todavía, pero interna. La empresa activó protocolos de crisis. Reuniones de emergencia. Llamadas nocturnas. Gente intentando cubrirse a sí misma antes que al conjunto. Y entonces pasó lo que Marcos había predicho. Empezaron a traicionarse. Un directivo entregó correos para salvar su puesto. Un consultor negó conocer a otro consultor. Un abogado independiente dejó de devolver llamadas. Mi nombre apareció, sí, pero no como acusador. Como nota al pie. Como el empleado que ya no estaba. El riesgo controlado. Eso me dio una ventana. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente, Laura fue suspendida de su trabajo mientras se evaluaban ciertos vínculos. El hospital llamó para reprogramar el tratamiento de su padre por revisión administrativa. Y alguien dejó un sobre bajo nuestra puerta. Dentro había una sola hoja. Esto ya no es profesional. Esa noche, mi padre apareció en casa. No avisó. No llamó. Tocó la puerta como si todavía viviera ahí. Más viejo de lo que recordaba. Más cansado. Rompiste el equilibrio, dijo. Y no sabes lo que eso provoca. Ese equilibrio estaba podrido, respondí. Se sentó. Se pasó la mano por la cara. ¿Crees que esto va de justicia?, dijo. Pero va de reemplazos. Los que caigan serán sustituidos. Siempre pasa. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. Me miró. Y por primera vez no tenía respuesta ensayada. Porque esta vez, te metiste con gente que no perdona. Ahí vino la revelación que no esperaba. Marcos está muerto, dijo. Sentí que el aire se iba del cuarto. No oficialmente, añadió. Accidente. Hace 2 semanas. Por eso te escribió. Por eso aceleró todo. No sabía si creerle. Pero algo encajó. El tono. La urgencia. El archivo final. Él sabía que no iba a salir, continuó. Y decidió dejar una última ficha. Mi padre se levantó. Te van a ofrecer un trato nuevo, dijo. Público esta vez. Vas a ser el ejemplo correcto. El denunciante responsable. Con condiciones. ¿Y si no acepto? Me miró con una mezcla de orgullo y miedo. Entonces esto ya no lo controlo yo. 2 días después, la historia explotó. Titulares ambiguos. Caídas en bolsa. Comunicados llenos de palabras vacías. Nadie hablaba de mí directamente, pero todos sabían que había un ex empleado clave. Me llamaron de 3 medios. Rechacé 2. Acepté 1. No para contar todo. Para confirmar una sola cosa. Que los correos eran reales. Eso bastó. Esa noche, mientras veía mi nombre circular en redes, recibí el último mensaje. De un número que no conocía. Sin amenazas. Sin advertencias. Buen movimiento. Ahora viene la parte difícil. Y entendí, demasiado tarde, que el segundo giro no era lo que yo había hecho, sino quien más había estado usando el mismo plan. La oferta llegó a las 6 de la mañana, como llegan las malas noticias, educada, urgente y diseñada para que no pienses demasiado. Un correo con asunto neutro. Sin logos. Sin amenazas explícitas. Un archivo adjunto titulado simplemente acuerdo. Me ofrecían exactamente lo que mi padre había anticipado. Protección legal. Estabilidad económica. Un rol público cuidadosamente construido. Ex empleado que detectó irregularidades limitadas y colaboró responsablemente con las autoridades. Nada heroico. Nada incendiario.
Control total del relato. Había una condición final, escrita casi como una formalidad. Cualquier información adicional, directa o indirecta, deberá ser canalizada exclusivamente a través de los firmantes del presente acuerdo. En otras palabras, silencio perpetuo. Laura lo leyó sin decir nada. Cuando terminó, me miró. ¿Si firmas, esto se acaba?, preguntó. Pensé en Marcos. En mi padre. En mi hijo entrando al colegio sin saber que su apellido estaba a punto de convertirse en una palabra buscada. Se acaba para nosotros, dije. No para ellos. Pasé la mañana caminando por la casa, como si esperara que alguien me diera permiso para decidir. Al mediodía, sonó el timbre. No era nadie importante. Solo un repartidor. Traía un sobre pequeño. Sin remitente. Dentro había una memoria USB vieja. Barata. Y una nota escrita a mano. No confíes en las historias limpias. Reconocí la letra. Era de Marcos. No pregunté cómo había llegado. No quería saber. Conecté la memoria en el portátil. Un solo archivo. Video. Grabado con cámara frontal. Marcos, más delgado, ojeroso, mirando directo al lente. Si estás viendo esto, es porque hice lo que tenía que hacer, decía. Y tú estás donde yo estuve. El video no revelaba nuevos documentos. No exponía nombres. Era algo más peligroso. Contexto. Marcos explicaba el mecanismo completo. No técnico. Humano. Cómo se creaban chivos expiatorios. Cómo se negociaban silencios. Cómo se fabricaban verdades aceptables. Y, sobre todo, cómo el sistema usaba a personas como mi padre para hacer que todo pareciera inevitable. No te van a matar, decía. No necesitan hacerlo. Te van a ofrecer paz. Y esa es la prueba final. El video terminaba con una instrucción simple. No publiques esto. Entrégalo. Ahí entendí el último giro. El más incómodo. Marcos nunca quiso destruir el sistema. Quiso exponer su forma de absorber a los rebeldes. Y yo era la demostración en vivo. Esa misma tarde firmé el acuerdo. Al día siguiente di una entrevista medida. Fría. Cuidadosa. Dije exactamente lo que esperaban. Mi nombre dejó de ser peligroso. La empresa anunció cambios. Mi padre volvió a llamarme hijo con normalidad. Y entonces, una semana después, entregué la memoria. No a un periodista. No a un regulador. A alguien que nadie estaba mirando. Un profesor universitario. Especialista en ética corporativa. Con conexiones lentas, profundas y públicas. El video de Marcos se usó en conferencias. En clases. En debates. Sin acusaciones directas. Sin demandas posibles. Solo como estudio de caso. Meses después, nuevas empresas empezaron a reconocer patrones. Auditores jóvenes hacían preguntas incómodas. Algunos ejecutivos dejaron puestos por motivos personales. Nada espectacular. Nada inmediato. Pero irreversible. Hoy tengo trabajo. Tranquilo. Anónimo. Mi familia está bien. Mi padre y yo ya no hablamos de ciertas cosas. A veces me preguntan si valió la pena. Si gané. No sé qué responder. Porque el sistema sigue ahí. Solo que ahora tiene que fingir un poco más. Y cada vez que alguien me escribe diciendo, creo que me están forzando a renunciar. Sé exactamente lo que viene después.